Muy buenas para cada uno de ustedes, muy bienvenidos a el canal. Hoy tenemos el estudio bíblico La Fe de Jesús, como venimos haciendo cada semana. En esta ocasión nos reunimos para hablar algunos aspectos, no todos obviamente, de la fe de Jesús en la lección número 2, o sea, del estudio bíblico de la fe de Jesús, la lección número 2. Si usted tiene allí su leccioncita, puede ser que sea la 1, depende si tiene una muy antigua, o puede ser que sea la 2. En la nuestra es la número 2. Así que invitamos para que usted pueda abrir su lección y que pueda estudiar juntos con nosotros y podemos sacar riqueza de la palabra de Dios. Antes de iniciar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe y vamos a rogar la presencia del Espíritu Santo. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias porque nos regalas la hermosa oportunidad de poder estar mirando este video, poder compartir con nuestros amigos, como cada vez que tratamos de hacer un videíto, lo hacemos para tu gloria, oh Dios, para tu honra. Y solo pedimos, Señor nuestro, que nos acompañes a la hora de hablar acerca de esta lección, que es un tema amplio, profundo. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas acerca de tu familia. Pedimos que nos sigas acompañando y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy nos toca la lección número 2 de la fe de Jesús. Vamos avanzando, tranquilos, sin apresurarse. Tomen ustedes nota de lo que vamos diciendo. Vamos a tratar de hablar clarito para que ustedes lo anoten. Vamos a ver un aspecto muy interesante de esta lección. Como hablamos anteriormente, no vamos a hablar todos los detalles, pero sí vamos a hablar los puntos principales, los más importantes. Yo no soy el autor de la fe de Jesús, pero yo cambiaría el título de la lección de hoy, la lección número 2. ¿Por qué le cambiaría el título? Bueno, ahora les cuento. Lo titularía primeramente Conociendo la Deidad. Conociendo la Deidad. Hay palabras en esta lección que son un poco complicadas a la hora de que los que están escuchando el estudio bíblico son los que la reciben en sus oídos y por ahí causa un poquito de intriga. Yo le cambiaría el título porque el nombre o la referencia a la familia de Dios es el centro, el corazón del estudio de hoy. ¿Saben ustedes que la familia de Dios tiene un nombre? Y ese nombre aparece en 2 partes del Nuevo Testamento. Y saben que aparece en 2 cartas del apóstol San Pablo. Uno aparece en Romanos 1:20 y el otro texto es Colosenses 2:9. Este título, la deidad, es somatikos en el griego. De allí viene somatizar, de allí viene soma, que es cuerpo. Allí viene de un agente sintomático, ¿no? Un síntoma. Es una expresión, esta palabra, que denota una estructura corpórea compleja. Podríamos traducirla también como corporeidad, ¿sí? O corporación, es una estructura que tiene muchos elementos, es como una pieza sola, como una unidad de varios elementos que conforman de manera única, unida y armónica un todo. Hay un todo que tiene un engranaje con partes que componen todo lo somáticos. A veces el pronombre de Dios trae un poquito de problema. En este caso el idioma nuestro es el español. Trae un poco de confusión porque cuando uno habla de la palabra Dios, por ahí se
enfatiza un aspecto singular de Dios. Por ejemplo, nosotros no es lo mismo decir común que decir comunidad. Común es un adjetivo que hace relación a algo o a alguien, una cosa o un ser único, singular. Pero comunidad es una palabra que indica un conjunto de personas en un grupo social, al menos dos, plural. Dios, deidad. Es muy diferente la palabra de cómo podemos referirnos. Y por eso podríamos titular al tema de hoy Conociendo la Deidad. La Biblia presenta desde el inicio, desde que comienza el texto bíblico, la presencia de Dios. La Biblia no trata de argumentar la existencia de Dios. La Biblia no se preocupa por darme fundamentos para que yo crea que Dios existe, lo da por sentado. Si usted se acerca a la Biblia, sepa que la existencia de Dios ya está allí. Ya se acepta de que Dios existe, que Dios es real, que ese ser es una realidad. Comienza el texto bíblico: al principio Dios creó el cielo y la tierra. O sea, la existencia de Dios es lo que nos preparó este mundo. Sin Dios, si Dios no hubiera actuado en este mundo, nosotros no existiríamos. Es decir, Dios da por sentado que el planeta fue organizado por las manos de Dios. La Biblia nos dice cómo debemos acercarnos a la Biblia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que tener una actitud específica al tratar de conocer acerca de la persona de Dios. Dice el apóstol: ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel o aquella, ¿no?, que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es el justo remunerador de los que le buscan. Ahora, no entiendan mal este versículo. Este versículo lo que nos está diciendo es que si yo me quiero acercar a la Biblia, a la palabra de Dios, no me está hablando de que no voy a tener dudas acerca de Dios. Me está hablando de la actitud que tiene Ezequiel a la hora de pensar en Dios, a la hora de allegarme a la persona de Dios. Habla de la disposición que tengo cuando me voy a acercar a estudiar la persona de Dios. Lo que nos dice acá el apóstol es que en Hebreos 11:6 es que cuidemos la actitud con la cual vamos nosotros a acercarnos a Dios. Dios es descrito en su palabra como un ser que tiene personalidad. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene cualidades, que Dios siente, que Dios se relaciona, que Dios piensa, que Dios siente el dolor, percibe. Y saben que algunas de esas cualidades únicas que tiene Dios, algunas de ellas las entendemos. Por ejemplo, un padre, yo no soy papá, pero alguien que es padre entiende a Dios como mira a un hijo Dios. Pero hay otras que nos cuestan un poquito más, no las entendemos en plenitud, y hay otras que no las entendemos. Por ejemplo, la eternidad. Es algo que Dios es un ser eterno, es algo que nuestra mente, que tiene principio, final, no lo va a entender. La Biblia nos cuenta algunas de las cualidades o atributos de Dios. Dice que Dios es creador, que Dios es sustentador, legislador, juez y también padre. Eso es muy importante. Ahora, si yo no creo en Dios, si yo no creo que Dios existe, ¿cómo me llama la Biblia a mí? Bueno, el salmista dice: el necio se dice a sí mismo, o el necio dice en su corazón, dice en otras versiones: no hay Dios. Todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica el bien. El Señor observa desde el cielo a los seres humanos para ver si hay alguien que sea sensato, alguien que busque a Dios. Salmos 14, 1 y 2. Alguien necio es en el hebreo Nabal. Nabal, hay un hombre allí en el libro de Samuel, Nabal, que significa alguien fatuo, alguien
perverso, alguien loco, un ruin, un villano, un deshonroso, o comúnmente, como la llamaríamos hoy en día en tiempos actuales, alguien ateo, alguien que no cree en Dios, alguien que desprecia a la persona de Dios. El apóstol Pablo a esta gente le escribe, le dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, como por ejemplo su poder y su deidad o divinidad, como se traduce también, se hacen visibles a los ojos de a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. En efecto, habiendo conocido a Dios, es decir, interactuaron con Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Por lo tanto, la pregunta es: ¿conoce a Dios usted? ¿Podemos conocer a Dios? ¿Cómo hacemos para conocer a Dios? Bueno, primeramente la Biblia, allí en Romanos 1:20, nos dice que Dios es conocido por medio de sus obras, es decir, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, dice Génesis 1:1. Todo lo que existe, existe porque Dios lo trajo a la existencia. Por lo tanto, todo lo que existe, si yo lo observo, me va a hablar de Dios. Pero también Hebreos 1:2 nos dice que en este tiempo final, Dios específicamente nos habla por medio de su Hijo. Dice: ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Juan declara, noten ustedes, esto es muy interesante, dice: nadie ha visto a Dios jamás. ¿Se puede ver a Dios? El que lo ha revelado es el Hijo único. Por lo tanto, cuando uno quiere mirar a Dios, la Biblia dice que Dios es imposible de mirar. Hubo un hombre allí en la época antigua que le pidió a Dios ver su rostro y Dios solamente le permitió ver su espalda. Por lo tanto, la mejor manera de ver a Dios, de palpar a Dios, de interactuar con Dios es mirando a Jesús. El mismo apóstol, por medio del apóstol Juan registró las palabras de Cristo. Escudriñen las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí. Y luego, al final del libro, el apóstol Juan describe allí en Juan 20, 30 y 31, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengan vida en su nombre. Y en esta lección, de manera resumida, en la lección 2 de la fe de Jesús, vamos a hablar un poquito acerca de las 6 preguntas que abarca esta lección. 4 son específicamente de la persona de Dios. Y las otras 2 preguntas tienen que ver con la relación entre el Creador y la criatura. Pero en esta ocasión, en este video vamos a ver solamente las primeras 3. La pregunta número 1 de esta lección es: ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Es la pregunta número 1 y nos lleva al texto de Efesios, el capítulo 4 y el versículo 6. Noten ustedes que hay muchos más textos que hablan acerca de que Dios es uno. Dios es uno.
Dice, por ejemplo, Isaías 44:6, así habla el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y no hay ningún Dios, con minúscula, fuera de mí. Y luego el versículo 8 dice, ¿hay algún Dios fuera de mí? ¿Será que conozco a alguien, además de mi presencia divina? Dice Dios, no hay ninguna roca, yo no la conozco. Y Dios, como un ser omnisciente, omnisapiente, que todo lo sabe, todo lo conoce, ¿a Él se le va a escapar la presencia de un Dios? No, claro que no. El texto clave para que nos manda a estudiar la lección es Efesios 4:6. Dice el texto, hay es importante, esa palabra es importante, un solo Dios y Padre de todos, es importante esa frase, de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Todas esas palabras que yo destaqué las vamos a ir hablando para armar una idea de cuántos dioses hay. Noten ustedes que la primera palabra, hay un solo Dios, dice el griego, el original, eis, un. Esta palabra es un numeral primitivo que indica uno. Habla de manera cuantitativa y también espacial de la persona que se está hablando. El espacio que ocupa ese número. ¿Cuánto? Uno. ¿En qué posición? El único, el primero. Solo uno, solo Él. La palabra, dice Padre de todos, significa que todos o cualquiera o cada uno puede ser hijo de Dios. Padre de todos. O sea, el que quiera acercarse a ser integrante de la familia de Dios, eso lo vamos a ir viendo más adelante, puede serlo. Dice el tercer aspecto de este texto, dice que está sobre todos. Esto significa que hace alusión a un ser que está relacionado con el espacio y el tiempo. Y esto es muy interesante acerca de Dios. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 4 que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, Dios proféticamente había programado un calendario en el tiempo y en el espacio de la vida humana. Dios se sumergió en este tiempo e interactuó con la humanidad. Por eso la palabra sobre todos es que Dios actúa, Dios, y está relacionado con la siguiente palabra, que Dios atraviesa todo, que Dios fluctúa todo. Dice la siguiente parte del texto, lo penetra todo. Significa que es alguien que tiene acceso a todo. Y no es la excepción el tiempo y el espacio de la raza humana. Y la palabra finalmente, y está en todos, es la palabra en griego, es la misma, que hace alusión a habitar dentro de alguien, o también a llamar a la reflexión, a la exhortación. Por lo tanto, podríamos traducir algo así el texto. Hay un Dios que es uno, que es Padre de todo o de todos o de cualquiera, que se inmiscuye en nuestro tiempo y espacio. Él ingresa y quiere morar en el interior. Es muy interesante la traducción de este texto. Por lo tanto, la Biblia dice que existe solamente un Dios. Un Dios. Ahora, la pregunta número 2 es una de las preguntas que más complica a los estudiantes. No sé por qué, pero generalmente la palabra naturaleza asusta o confunde la mente del estudiante. Es una de las preguntas más complicadas de esta lección. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Esta palabra naturaleza no tiene que ver con lo natural de la
de los árboles, de las plantas, del mundo vegetal, no, tiene que ver con la composición, la materia, de qué está hecho la persona de Dios. Esta pregunta es importante porque mucha gente dice, no, yo no creo en Dios porque Dios no se ve. Ahora, nosotros cuando hablamos de esta pregunta es muy importante aclararle ciertos puntos al estudiante para que le quede bien claro. A mí me gusta tomar tiempo y explicarle, no aturdir al estudiante, pero sí que al estudiante le quede claro qué significa la naturaleza de Dios. Tengo que decirle que nosotros en nuestro mundo tenemos cosas que creemos que existen aunque no se ven. Conocemos o hemos escuchado un lugar llamado Moscú. Y quizá ni conozco ese lugar, pero me han contado, me han mostrado en un mapa, una profesora de geografía me enseñó. Pero hay cosas menos tangibles que una localidad geográfica. Por ejemplo, el amor. ¿Se puede ver el amor? La soledad. ¿Hay una persona que se llama soledad? El odio. Son sensaciones que causan efecto en nuestra vida, pero que no se puede palpar. Por lo tanto, hay cosas que sí creemos que existen y no las vemos, y con Dios hacemos la excepción. El texto a leer es Juan 4 y el versículo 24. Jesús está hablando aquí con una dama, la mujer samaritana. Dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este texto nos aclara la naturaleza de Dios. Dios, este es un pasaje un tanto abstracto, por así decirlo, para nuestros estudiantes, y requiere una explicación. La Biblia nos dice lo que Dios no es, y luego vamos a lo que Dios sí es. La Biblia dice en Números 23:19 que Dios no es un ser humano, no es un ser mortal, o sea, no tiene nuestra misma materia y no tiene nuestra misma existencia de vida. Dios no se sujeta a las mismas leyes que nosotros. Dios tiene y maneja otro sistema espacial y otro tiempo. La Biblia nos dice lo que sí es Dios. Dios sí es un espíritu, un ser espiritual. Aclaremos un poquito esto porque está raro, ¿no? No estamos hablando de un ser extraño. Estamos hablando de una persona de otra naturaleza, de otro tipo de materia, de otra calidad de composición que es la persona de Dios, un ser espiritual. Vamos a verlo ahora. No tiene ni carne ni huesos. Saben, es interesantísimo los seres angelicales, porque los seres angelicales a veces son invisibles. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso cuando un ángel sacó al apóstol Pedro de la cárcel? Dice que nadie lo vio. Es interesante que se hizo material visible el cuerpo de ese ángel para el apóstol Pedro, pero no para los demás presos. En Lucas, allí Jesús había ya resucitado, estaban en el aposento alto, temerosos los discípulos. Dice que Él se apareció a los 11 porque ya no estaba Judas. Dice el texto de Lucas 24, 36 al 39. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver a un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Noten ustedes, manos y pies, carne y hueso. Dice: tóquenme y vean, noten los sentidos. A un ser carnal, físico, se lo puede ver y se lo puede tocar. Un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo.
y diciendo esto le mostró sus manos y sus pies. ¿Qué significa esto? Que Dios es un ser abstracto, un ser que tiene otra naturaleza, otra composición que la del ser humano. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Que el verbo que está hablando con los discípulos en Juan 1, dice ese verbo estaba con Dios y era Dios. Ese ser espiritual se hizo materia humana. Esa es una de las preguntas que tengo. No les puedo explicar cómo ocurrió esto. Es un misterio, es una de las dudas existenciales en mi vida espiritual que tengo para el Señor Jesús. ¿Cómo fue que Él tomó la materia corpórea humana? Eso es una maravilla de la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne para salvar, rescatar a la raza humana. Y ahora se nos presenta un problema, porque la pregunta 1 dice que hay un Dios, pero la pregunta 3 habla de cuántas personas componen la Trinidad. Y esta es una palabra que cuando el estudiante, generalmente me ha pasado, y más si pertenecen a ciertas denominaciones, cuando escucha estas palabras le causa un poco de alergia. Y quiero decirles que en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto eso. Ahora, encontramos la palabra técnica de la familia de Dios, como hemos hablado, que es la deidad o la divinidad, que es la palabra que compone todo el cuerpo en plenitud que conforma la familia de Dios. La Biblia, podríamos hablar de la deidad como una familia, como un hogar. Y esto no es una especie de politeísmo, porque en el pensamiento hebreo el politeísmo no entra ni por casualidad. Es más, nosotros vemos la Shema allí en Deuteronomio 6:4, que era la Shema, era uno de los textos favoritos principales que aprendían los niños judíos. Y saben ustedes que en este texto trae problemas esta traducción si no se traduce bien. Dice en el hebreo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, esta palabra, cuando no analizamos la traducción, nos trae problemas. Y saben que al momento de interactuar, al momento de interpretar este texto, es importante el original hebreo. La palabra Echad, esta palabra ha sido el argumento de este texto para algunas denominaciones del occidente, especialmente una, y debemos aclarar este punto para no traer confusión a los que están escuchando el mensaje. Y además también debemos aclarar este punto para quitar todo tipo de duda con respecto a la existencia única de Dios. Esta palabra Echad en el hebreo, no quiere decir un número en sí mismo. Porque si fuera un numeral, si fuera que solamente hay uno, tendría que usar la letra Aleph, que es la letra numeral 1 del alfabeto hebreo. Ahora, si quisiera decir uno de único, el único que está acá, no hay otro, solo yo estoy acá, tendría que usar la palabra Yakid. Allí, por ejemplo, en Génesis 22, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham, tráeme o sacrifica a tu hijo, tu único? Es Yakid, el único hijo que tenía Abraham. Pero la palabra que se usa aquí es Echad. Y esta palabra, en vez de traducirse uno, debería traducirse como unidad. Unidad. ¿Qué es esto? La palabra Echad se utiliza en ciertos pasajes. Allí, por ejemplo, en Génesis 2:24, cuando se habla del matrimonio, de la unión entre el varón y la mujer, dice, serán
Eber Ejad, sola carne o una carne, significa una unidad de carne. Yo, por ejemplo, estoy casado, pero ustedes ven y mi esposa está allá y yo estoy acá. Yo tengo mis gustos, tengo mi personalidad. No es que cuando me casé me fundí con mi persona en la persona de mi esposa y ahora somos una mezcla de esposa y esposo. No. Se utiliza esta palabra en sentido de que dos personas están ahora unidas en propósito, en pensamientos, en acciones, tiran para el mismo lado. Por ejemplo, allí en Génesis 11:6 se habla de los habitantes de la Torre de Babel. ¿Saben ustedes que dice que Dios descendió a ver al pueblo? Porque el pueblo era Ejad, era uno. Y eran miles los que estaban ahí en la Torre de Babel construyendo. ¿Cómo es que el pueblo es uno? Significa de que el pueblo estaba en armonía de planear una rebelión en contra del cielo y estaban llevando a cabo sus planes. Por lo tanto, la idea de que hay una Ejad en la familia de Dios no es antibíblica. La palabra Ejad significa de que puede haber miles de personas, pero Ejad significa unidad en acción, propósito y pensamiento. Por lo tanto, el Señor Jesús Él mismo enseñó acerca de las tres personas de la Trinidad, o de la deidad, técnicamente hablando. Cuando allí en Mateo 28, 18 al 20, Él dijo que háganle bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que cuando se llega a la familia de Dios está el cartelito ahí de la casa, ¿no? La deidad. Pero cuando Dios nos abre la puerta, saben que en la casa de Dios existen tres personas interesadísimas en cada uno de nosotros. Por eso Dios dice: hijo mío, abre tu corazón, déjame entrar y yo cenaré contigo y Él conmigo. La familia de Dios, vamos a ver que está sumamente interesada por la familia humana. Hay un plan de rescate, un plan honesto de la familia celestial para la familia humana. Ojalá que nosotros sigamos cultivando el conocimiento de esta familia. Se van a asombrar del hogar celestial. Vamos a encontrar joyas, gemas preciosas para continuar estudiando el tema número 2. Continúen atentos al canal, sigan allí compartiendo, suscríbanse. Recuerden que estos videos son más extensos porque es el fuerte del canal, es el propósito del canal. Por lo tanto, no dejen de anotarse, de suscribirse, de sacar sus hojitas, llenarlas y cualquier cosa escriben allí en los comentarios. Les mandamos desde el canal Enseñanza Bíblica un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, que sea de bendición este sábado y nos vemos en la próxima.